Hoy, Janice se encontraba de un humor inusualmente optimista. La razón era que estaba a solo unos días de su tan esperado descanso. Era su última semana de trabajo y la perspectiva de unas próximas vacaciones alimentaba su entusiasmo. Después de completar eficientemente sus tareas laborales, se dirigió a casa, completamente inconsciente de la sorpresa que le esperaba. Esa tarde llegó a casa más animada que de costumbre. Ver la maleta hecha de su marido en el pasillo le provocó una sonrisa de alegría a su cara. Supuso que él había tomado la iniciativa de hacer las maletas para sus vacaciones. Sean, su marido, nunca fue especialmente bueno haciendo las maletas, pero esta vez no había. Solo logró hacerlo él mismo, pero también encontró la almohada de viaje, algo que encontró divertido y entrañable. Sean, mi amor, he vuelto. Janice anunció con mal humor que había entrado a la cocina, pero su felicidad se desvaneció abruptamente. Se desvaneció al ver la vista frente a ella. Sean estaba sentado a la mesa de la cocina, con una copa de vino en la mano. No estaba vestido con su habitual atuendo casual de casa, sino como si estuviera listo para salir del casa. Cariño, ¿qué está pasando? ¿Vas a salir? Ella preguntó su aparente confusión. Janice, estoy cansada. Sean comenzó su tono sombrío. Necesito ir ahora. Necesito algo de tiempo para relajarme, para descansar. Temo que pueda estar deprimido. Janice miró fijamente a su marido, desconcertada y con los ojos nublados. Cariño, ¿a qué te refieres? ¿No puedes esperar solo una semana más? Janice estaba perdida. Incapaz de comprender el repentino cambio en el humor de su marido. No lo entenderías, Janice, su respuesta escuetamente. Siempre estás alegre en el trabajo, rodeado de su equipo de apoyo. Mientras tanto, estoy aquí, sintiéndome deprimido y con una desesperada necesidad de un descanso. Luego sus ojos se posaron en un extracto bancario que yacía sobre la mesa. Para su consternación, estaba claro que Sean había transferido el dinero que habían guardados juntos en su cuenta personal. Sosteniendo la declaración, dijo, Sean, ¿a qué depresión te refieres? Hemos estado ahorrando este dinero para nuestras vacaciones compartidas en nuestro viaje a las Bahamas. He estado esperando ansiosamente este día y ahora me pides que lo retrase porque ¿tu trabajo no te permite vacaciones? Sean replicó, su voz comenzando a mostrar irritación. Janice podía sentir su ira creciendo. Nunca dije que mi trabajo no me daría vacaciones, respondió ella. De hecho, hoy acordé con ellos que esta es mi última semana. Además, nunca fijamos una fecha concreta para nuestro viaje. ¿Por qué planearías tu licencia ahora? Cuando no puedo unirme. Hoy no estás siendo racional, Janice, la reprendió. Te dije que estoy exhausto. Ya estoy harto del frío y deprimente. Necesito un cambio, un lugar cálido, un lugar tranquilo. ¿Y qué hay de mí? Ella demandó, sintiéndose abandonada. Su marido simplemente se encogió de hombros en respuesta. Bueno, prácticamente hablando, no puedes venir. Estás ocupado con el trabajo. No entiendo por qué estamos discutiendo sobre esto. Soy el cabeza de familia y puedo decidir qué es lo mejor para nosotros. Los hermanos de Sean fruncieron el ceño, su ira era visible. Ella lo observó empacar el resto de sus pertenencias. Este no era un cofre mal concebido. Hablaba en serio acerca de irse solo, sin ella. Pero Sean, eso no es justo, protestó. Ahorramos ese dinero juntos. Si no puedes esperarme, al menos deberías tomar solo tu parte.
Una vez que obtenga mi permiso, me reuniré contigo o iré a otro lugar, usando mi parte. Sean hizo una pausa y la miró, su rostro carente de empatía. ¿Qué quieres, Janice? ¿Quieres que me quede y tenga un colapso mental? ¿Cómo se supone que voy a dividir el dinero? ¿Qué pasa si se me acaba? ¿Qué tal esto? Si queda algo, lo traeré de vuelta. Y Janice, tengo un gran favor que pedirte. No arruines mi estado de ánimo antes del viaje. Mentalmente ya me he embarcado en este viaje. De hecho, reservé mi vuelo para esta noche. Janice se quedó sin palabras ante su audacia. Por el hecho de que ya había reservado su billete para esa misma noche. Las palabras parecieron eludirla. Pan, si lo escuchó, le apretó la garganta y se retiró a su habitación. Para evitar presenciar la partida de su marido. Últimamente había sentido que algo andaba mal. Había estado actuando fuera de lugar, llegando tarde a casa. Iniciar largas conversaciones inusuales. Ella simplemente no podía entender por qué su comportamiento había cambiado repentinamente. Al principio, Janice había ocultado esos pensamientos inquietantes. El miedo de enfrentarlos era demasiado abrumador. No quería insistir en sospechas que podrían resultar infundadas. En cambio, decidió evaluar la situación con calma. ¿Podría ser que ella estuviera exagerando? Tal vez no fuera tan inusual que una pareja casada se tomara vacaciones por separado de vez en cuando. Pero entonces el resonante portazo de la puerta principal sobresaltó a Janice. ¿Se fue sin siquiera despedirse? Eso no puede estar pasando, reflexionó. Salió de la habitación, solo para ser recibida por la dura realidad. Que efectivamente podría suceder. Justo cuando estaba al borde de las lágrimas, algo sobre la mesa llamó su atención. Sean había dejado su teléfono. Tenía un pasaporte que ella no conocía, pero un mensaje entrante iluminó brevemente la pantalla, dándole suficiente tiempo para leerlo. Ya estoy en el aeropuerto esperándote, nena. Llámame cuando llegues. Antes de que pudiera procesar el mensaje, la puerta principal se abrió con un chirrido y Sean volvió a entrar. Miró a Janice con recelo, tomó su teléfono y luego le dio un rápido beso en la mejilla. Tengo un guión, amor. No te preocupes por nada. Janice se quedó momentáneamente congelada, luego se vistió rápidamente y salió corriendo por la puerta, agitando frenéticamente un taxi. El viaje hasta el aeropuerto fue el viaje más largo e insoportable que jamás había hecho. Ella no sabía dónde buscarlo, pero desafortunadamente se notaron de inmediato. Su comportamiento recuerda a los novios enamorados de la escuela secundaria. La mujer era considerablemente más joven que ella. A Janet se le escapó un grito ahogado mientras se tapaba la boca con la mano, observándolos desde la distancia. Entonces esto fue todo. 5 años de vida matrimonial. 5 años creyendo que éramos una familia feliz, reflexionó. La historia de Janice y Sean había comenzado en la universidad. Sean llegó tarde a una clase de inglés, fue el último en entrar. Y solo había un asiento vacante. Por un golpe del destino, ese asiento estaba justo al lado de una chica muy hermosa, Janice. Janice era una belleza radiante, tan deslumbrante que muchos chicos se sentían demasiado intimidados para acercarse a ella. Esta falta de atención, paradójicamente, hizo mella en la confianza en sí misma de Janice. Ella empezó a creer que algo andaba mal con ella. Entonces, cuando Sean terminó sentado a su lado, ella inmediatamente quedó intrigada por su aparente coraje. Para Sean, sin embargo, no vio otra opción.
Se sentía cómodo sentado al lado de una chica tan atractiva. No porque tuviera demasiada confianza, sino porque se consideraba invisible para ella. Creía que no tenía ninguna posibilidad, por lo que no había nada que perder ni por qué estar nervioso. Cuando una discusión en clase los unió, Sean encontró una razón para hablar con ella. Fue entonces cuando descubrió que Janice no solo era hermosa, pero también humilde y amigable. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta de que podía influir en Janice a su favor. A medida que pasó el tiempo, Sean se sintió más cómodo charlando con ella, incluso olvidando la brecha social que perciben. Un día, él le ofreció llevarla a casa después de clase. Al final del semestre, estaban oficialmente saliendo. Después de graduarse, dieron el siguiente paso y se casaron. Pero ahora su felicidad conyugal se había desmoronado. Sean estaba usando sus seguros ahorros para llevarse a su amante a las Bahamas, mientras que Janice tendría que volver a trabajar al día siguiente. Regresaba a una casa vacía, esperando el regreso de su marido de su escapada. Se sentía completamente sola, sin nadie en quien confiar. Buscar consejo o incluso simplemente desahogarse. Janice había crecido sin padre, un vacío que siempre la había carcomido. Ella nunca experimentó la guía, el amor o la protección de un padre. Un sentimiento vacío que la dejó sintiéndose incompleta. La gente le decía que a medida que creciera, superaría la ausencia y seguiría adelante. Pero sucedió todo lo contrario. El vacío se magnificó con el tiempo. En retrospectiva, se dio cuenta de que toleraba gran parte del comportamiento inaceptable de Sean. Porque no tenía ningún modelo de cómo debía tratarla un hombre. Le dolía cada vez que reflexionaba sobre esto. Y ahora, le dolía aún más al encontrarse atrapada en su dolor, sin nadie a quien recurrir. Janice perdió a su madre a la tierna edad de 18 años. Desde entonces vivía con su tía, pero siempre se sintió como una extraña. Su tía insistió en que Janice recibiera el mismo trato que sus propios hijos. Pero Janice sabía lo contrario. Ella entendió que no había sustituto para el amor de su madre. Se las arregló para aguantar con la familia de su tía, hasta que pudo escapar a la universidad. En la fase floreciente de su relación, vivir con Sean era nada menos que un paraíso para ella. El mundo parecía más brillante y su hogar era un capullo de alegría y amor. Sin embargo, a medida que las hojas del tiempo pasaron, empezó a desentrañar una faceta menos agradable de Sean. Se dio cuenta de que él era más consciente de sus vulnerabilidades que nunca, y los estaba manipulando sutilmente para su propio beneficio. Sean trabajaba a tiempo parcial, algo que ella aceptó inicialmente. Mientras tanto, ella cumplió diligentemente sus horas de tiempo completo, sin envidiarle su horario aparentemente más fácil. Sin embargo, empezó a reconocer una expectativa tácita que recaía pesadamente sobre sus hombros. Las tareas del hogar eran dominio exclusivo de ella. Todos los días se encontraba sumergida hasta las rodillas en ropa sucia, luchando contra las manchas rebeldes y planchando la ropa arrugada. Sus manos constantemente podadas por lavar la interminable pila de platos. Los restos de sus comidas sirven como un recordatorio constante de su trabajo ingrato. En la cocina, ese era un juego de pelota completamente diferente. Todas las noches, como un ritual, la veía haciendo malabarismos con sartenes y ollas, preparando una comida deliciosa para Sean, que estaba instalado en su propio mundo. A pesar de todo esto, ella permaneció en silencio, eligiendo tragarse su frustración en lugar de expresarla. Bueno, es solo una de esas cosas. A menudo murmuraba para sí misma,
restando importancia a su creciente resentimiento. Sean, por otro lado, no se daba cuenta de su creciente cansancio. Disfrutaba del lujo de dormir hasta tarde. El sol alto y brillante antes de que siquiera se levantara de la cama. A menudo pasaba sus días encerrado en su sala de ordenadores. Y asqueroso en su mundo virtual, dejándola sola para administrar el mundo real. Una tarde, mientras estaba ocupada removiendo la olla, gritó. Sean, ¿podrías ayudarme a poner la mesa? Cariñosito, fue la respuesta lejana desde la sala de ordenadores, como siempre. Ella suspiró, dejando el tema, tal como lo había hecho innumerables veces antes. Sin embargo, la silenciosa súplica de reconocimiento persistía en el aire, marcando la creciente distancia entre ellos. Cuando el padre de Sean, Robert, cayó gravemente enfermo, Sean le imploró a Janice que se mudara con él, expresando su diligente deseo de cuidar de su padre enfermo. Robert estaba envejeciendo, era frágil y evidentemente incapaz de valerse por sí solo. Pero como Janice había anticipado, terminó asumiendo las responsabilidades de dos hombres en lugar de uno. Sin embargo, Janice no tenía ningún resentimiento hacia Robert. En cambio, lo abrazó como si fuera su propio padre, cuidándolo con paciencia y amabilidad. Robert, a su vez, se encariñó muchísimo con Janice. Él notó, tal vez más agudamente de lo que ella creía, el desequilibrio en la forma en que su hijo la trataba. Un día, le compartió un consejo críptico y le dijo: «Tú, querida, nunca debiste llegar a un acuerdo». Sus palabras la desconcertaron, dejando una pregunta en su mente que resurgiría más tarde. Cuando la salud de Robert mejoró, sugirió que regresaran a su propia casa. Agradecido por su recuperación pero agotado por el cuidado adicional. Unos meses después de que se establecieran, las tragedias golpearon a la familia de Janice. Su tía sucumbió a un infarto. Aunque Janice sintió una punzada de tristeza, que no fue tratada con la misma calidez que su tía mostró a sus propias hijas. Todavía le dolía el corazón por la pérdida. Después de todo, fue esta mujer quien la protegió y alimentó. Después de la prematura muerte de su propia madre, en el fondo albergaba un profundo amor por su tía. 3 días después de su luto, Shaun perdió los estribos con Janice. «Está muerta, Janice. Deja de mencionarla y, por el amor de Dios, deja de llorar». Él explotó. «Shaun», replicó Janice, con voz temblorosa. «Solo han pasado 3 días». Ni siquiera había llorado tanto. Su dolor era mayoritariamente silencioso, lo llevaba en el corazón en lugar de mostrarse en su rostro. Sin embargo, Shaun parecía tener poca comprensión o paciencia para su silencioso dolor. Ahora, en el bullicioso aeropuerto, Janice volvió a la realidad a partir de su cadena de pensamientos. Una parte de ella quería confrontar a Shaun para desahogar su ira contra su amante. Pero fue demasiado tarde. Habían desaparecido entre la multitud. Mientras el aeropuerto estaba lleno de gente corriendo para tomar sus vuelos. Salió a la calle a trompicones, con la visión borrosa por las lágrimas. Cuando chocó ciegamente con los transeúntes, ellos hábilmente se alejaron de ella. En su confusión emocional, giró hacia un callejón tranquilo. Y encontré el banco cubierto de nieve. Se sentó y dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Janice perdió la noción del tiempo. Ella se despertó de sus sollozos, estaba mojada y helada. En su niebla emocional, una tormenta de nieve se había acercado a ella. Se levantó, se quitó el polvo de la nieve y se frotó los ojos cubiertos de escarcha.
Sus pestañas estaban esponjosas con cristales de hielo. Una vista que podría haber sido hermosa si ella hubiera podido verla. Mientras comenzaba a caminar hacia la salida del callejón, vio a un hombre encorvado sobre la acera, con la figura cubierta de nieve. Su primer pensamiento fue que debía estar loco para sentarse en este clima helado. Estaba demasiado absorta en su propia confusión como para preocuparse por él. Mientras pasaba junto a él, un vistazo de sus ojos, vacíos y perdidos, tiró de la fibra sensible de su corazón. Por impulso, ella dio media vuelta y caminó hacia él. Ella rebuscó en sus bolsillos, encontró algo de dinero en efectivo y se lo tendió. Él la miró con sus ojos melancólicos. No hizo ningún movimiento para tomar el dinero. Simplemente volvía a mirar fijamente a lo lejos. Tarjeta cortada, espetó Janice. Disculpe, señor, ¿podría necesitar ayuda? Ella no recibió respuesta. Se encontró cuestionando sus acciones. ¿Qué estoy haciendo ofreciendo ayuda a un extraño que ni siquiera me reconoce? En un intento desesperado, sugirió. Quizás podría traerte un té caliente o algo así. El más leve atisbo de sonrisa tiró de las comisuras de los labios del hombre. Animada, no esperó una afirmación. Entró en un café cercano, compró un té caliente y un sándwich. Y se los llevó al hombre. Independientemente de sus propios problemas. Ayudar al hombre le produjo una reconfortante sensación de logro. Era como si pudiera dejar de lado momentáneamente sus preocupaciones. Le entregó al hombre la humeante taza de té y el sándwich. Él la miró. Esta vez, sus ojos reflejaron gratitud. Mientras se alejaba, el calor residual en su corazón la hizo sentir un poco mejor. Estaba parando un taxi cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró al hombre parado allí. Lo siento, señorita, olvidé expresarle mi gratitud. Gracias por tu amabilidad, dijo suavemente. Ella respondió con una leve sonrisa. No es ningún problema. Todos enfrentamos problemas en la vida. Espero que encuentres la salida del tuyo. Gracias, respondió. Dándose la vuelta, comenzó a alejarse lentamente. Mientras lo hacía, Janice notó que temblaba de frío. Un repentino impulso surgió dentro de ella de brindar más ayuda. Espera, le gritó. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Puedes calentarte allí y puedo prepararte una comida caliente. El hombre pareció desconcertado. ¿Estás seguro? Solo soy un vagabundo. Janice se encogió de hombros. ¿Has visto alguna realeza aquí? Supongo que no, pero es inusual. La mayoría de la gente me evita. Las personas son diferentes, eso es todo, concluyó. Janice hizo señas para que bajara un taxi. Al verla, el conductor sonrió amistosamente y mantuvo la puerta abierta. Sin embargo, su expresión cambió a inquietud cuando Janice extendió su mano para ayudar al vagabundo a subir al vehículo. No puedo creerlo. ¿De verdad lo vas a traer? No pondrá un pie en mi auto, señora. Lo lamento. Disculpe, respondió Janice, desconcertada. Lo siento, pero míralo. Claramente no está limpio y tiene un olor fuerte. Voy a tener que cancelar tu viaje. ¿Quién cubrirá los gastos de limpieza? El conductor replicó. Janice, enojada por la sombría y falta de respeto del conductor, apretó la mandíbula, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes. ¿Esto influiría en tu opinión? Preguntó, entregándole el dinero. El conductor tomó el dinero y contó rápidamente las campanas con el dedo.
Una vez que reconoció la generosa cantidad, una sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, entonces, entra. La considerable cantidad que Janice le había entregado al conductor pareció ponerlo conversador. Charlaba sobre el tiempo y escribía sobre los miedos que normalmente tenía. Una vez que llegaron a su destino, el conductor se alejó rápidamente. Al entrar a la cálida casa, el vagabundo dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Es muy acogedor aquí», dijo el hombre. «Voy a calentar algo de comida. Puedes calentarte aquí o darte una ducha caliente. El baño tiene toallas y una cuerda que puedes usar». «Gracias. Sé que soy imponente, pero aceptaré con gusto tu oferta. Las cosas han sido bastante difíciles, sobre todo sin un baño adecuado», admitió. Janice cuestionó su cordura varias veces. Después de todo, había invitado a un completo desconocido a su casa. Ni siquiera sabía su nombre y ahora este hombre estaba en su baño. Independientemente de cuántas veces cuestionó su decisión, no pudo encontrar una explicación lógica. Fue una elección espontánea. Su vida nunca volvería a ser la misma a partir de este día. Ella apenas estaba dando los toques finales a la mesa, cuando el hombre salió del baño, fresco y limpio. Janice se quedó boquiabierta y finalmente comentó: «Pareces una persona diferente», se rió en respuesta. Mientras tanto, Janice había conseguido poner la mesa. Mientras Dylan, el invitado que inesperadamente había ocupado la silla que normalmente ocupaba Sean, probó la harina de lombriz y elogió sus sabores. Sus palabras no fueron solo un comentario pasajero, pero elogios genuinos sobre la delicia de la comida. Mientras lo escuchaba, Janice tuvo una epifanía. Había pasado una eternidad desde que había recibido algún tipo de agradecimiento. Dylan, un hombre que todavía era esencialmente un extraño para ella, mostró un agudo sentido de observación. Señaló elementos específicos de la comida, apreciando la sutil mezcla de especias y el perfecto equilibrio de sabores. Este simple acto de reconocimiento, tan genuino y espontáneo, algo agitó dentro de Janice. Envió una oleada de emoción a través de su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo acostumbrada que se había vuelto a que se pase por alto su labor de amor. Durante tanto tiempo había trabajado incansablemente sin una palabra de agradecimiento o un bocado de gratitud. Pero con solo unas pocas palabras sinceras, Dylan logró validar sus esfuerzos. Y por eso, sintió un resplandor de agradecimiento. Sintiendo una sensación de comodidad en la compañía de Dylan, Janice encontró el coraje para preguntar: «Entonces, ¿cuál es tu historia?». Cuando las palabras salieron de sus labios, vio un cambio repentino en el comportamiento de Dylan. Su sonrisa fácil flaqueó y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Estaba claro que revisitar su pasado era un camino pintado de dolor para él. Hace apenas 2 años, la vida de Dylan era la imagen de la normalidad. El tipo que la mayoría de la gente anhelaba. Una esposa amorosa, una hijita dulce y una casa acogedora en los suburbios pintaba un cuadro de perfecta domesticidad. Tenían planes de realizar un alegre viaje familiar para celebrar el 6º cumpleaños de su hija. Todos esperaban con ansias la pequeña escapada. Pero la vida tenía otros planes. Mientras conducían desde el paso de montaña empapado por la lluvia, su coche perdió el control. Patinó peligrosamente y cayó sobre la barandilla. En ese aterrador momento, el mundo de Dylan quedó destrozado. Su esposa y su hija, el centro de su existencia, fueron arrebatados cruelmente en el trágico accidente. Fue un duro giro del destino que el propio Dylan sobreviviera al accidente.
físicamente ileso pero emocionalmente devastado. Mientras compartía una historia, el dolor en su voz resonó en el silencio de la habitación. Janice podía sentir el dolor desgarrador grabado en cada palabra. La angustia de perder a sus seres queridos era más de lo que Dylan podía soportar. Estaba sumergido en un mar de culpa, culpándose directamente a sí mismo por sus muertes prematuras. Residiendo en una casa que alguna vez palpitó con vida. La risa alegre de su pequeña. Los amorosos susurros de su esposa, era ahora una prueba tortuosa. Las paredes resonaban con sus recuerdos, cada rincón era un cruel recordatorio de su pérdida. Para adormecer el dolor punzante y escapar de sus pensamientos atormentadores. Pensó que el consuelo sería el amargo abrazo del alcohol. Pero el escape temporal pronto se convirtió en un hábito dañino. Mientras se refugiaba en un caparazón de autocondena, apartó a todos los que intentaron extender una mano amiga. Amigos, familiares, sus esfuerzos por sacarlo de su desesperación. Significaba con un muro de ladrillos de rechazo. Según Dylan, la vida había perdido su brillo. Su esencia misma se desvanece en la oscuridad de su dolor. Su creciente adicción y el eco hueco de la risa de su familia. En su solitaria casa empezó a pasar factura a su vida profesional. Recibió múltiples advertencias de sus empleadores. Cada uno cayendo en oídos sordos. Inevitablemente, fue despedido. Unos meses más tarde, con sus finanzas agotadas y sus deudas aumentando, fue desalojado de la casa que alguna vez había sido el centro de su universo. Su vida, una vez marcada por el amor y la risa, sucumbido a una espiral interminable de desesperación. Encontrar sustento se convirtió en una batalla diaria para Dylan. Inicialmente, recurrió a buscar comida en los contenedores de basura. Una experiencia que lo dejó lidiando con sentimientos de degradación y desesperación. Sin embargo, a medida que aprendió gradualmente los entresijos de la supervivencia en la calle, descubrió que había algunos restaurantes dispuestos a echar una mano a las personas sin hogar. Establecimientos especializados en productos de panificación, como bagels y sándwiches, a menudo tenían excedentes de comida que estaban dispuestos a regalar. Su culpa por la trágica pérdida de su familia lo había llevado inicialmente a este estilo de vida indigente. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ver los efectos dañinos de la falta de vivienda. Las duras realidades de la vida en la calle comenzaron a pesarle mucho, hundiéndolo en un ciclo de desesperación del que parecía cada vez más difícil escapar. El estilo de vida que había elegido inicialmente como forma de autocastigo, ahora lo estaba atrapando, amenazando con consumirlo por completo. Janice escuchó su historia con el corazón apesadumbrado o con una empatía palpable. Ella le aseguró que él no debería cargar con la culpa del accidente. Ella le imploró que entendiera que no valía la pena vivir una vida consumida por la culpa. Sus palabras fueron sinceras, llenas de compasión y sabiduría. Mientras pintaba un cuadro del futuro prometedor que le esperaba. Si pudiera dejar de culparse a sí mismo y empezar a recomponer su vida. Durante toda la conversación, Janice mantuvo un contacto visual constante. Sus ojos irradian calidez y comprensión. Su amable sonrisa nunca decayó, ofreciéndole consuelo y aceptación. Para Dylan, que no había sentido tanta calidez y amabilidad en 2 largos años. Su generosidad fue abrumadora. Este encuentro con un completo desconocido, que no solo le había dejado entrar para darse una ducha caliente y una comida, pero también le había ofrecido empatía y consejos. Era un rayo de esperanza en su por lo demás sombría existencia.
La chispa de esperanza que Dylan sintió no se parecía a nada que hubiera experimentado en los últimos 2 años. Había pasado tanto tiempo vagando sin rumbo, viviendo en las calles, alimentando su culpa y sumido en su dolor. Casi había olvidado lo que se sentía tener un propósito. Una meta, un deseo de un futuro que implicara algo más que la mera supervivencia. Conociendo a Janice, recibiendo su compasión y comprensión, y escuchar sus alentadoras palabras había desencadenado algo dentro de él. Sintió un fuerte tirón, una conmoción en su corazón, para liberarse de las cadenas que él mismo se había impuesto. Comenzó a imaginar un futuro en el que podría mantenerse erguido. Un futuro donde los dolores del pasado no dictaran su camino. El deseo de cambiar ya no era un mero pensamiento sino una fuerza apremiante que lo impulsaba. Anhelaba la calidez de un hogar, la comodidad de un trabajo estable. Y el poder curativo de las conexiones con los demás. Sobre todo, se ganó la redención, la oportunidad de perdonarse a sí mismo. Y la oportunidad de reconstruir su vida a partir de las ruinas. En un momento, Dylan se dio cuenta de que todavía estaba vestido con una bata prestada. Se levantó de un salto, mirándose a sí mismo con torpeza. «Esto es tuyo». Se sobresaltó, pero Janice le ofreció una sonrisa triste. «Está bien, no te preocupes por eso». Dylan volvió a sentarse. Una vez que terminaron de comer, se levantó y comenzó a recoger su ropa sucia. Al sentir su malestar, Janice le dijo que podía usar su lavadora y pasar la noche. «Lamento ser una carga. No sé ni cómo agradecerte». «Está bien, Dylan, no te preocupes. Todo está bien. Gracias otra vez». Dylan vaciló antes de hacer la siguiente pregunta. «Janice, ¿puedo usar tu computadora, por favor?», preguntó Dylan, rompiendo el silencio. «Por supuesto, siéntete libre». Ella respondió, señalando hacia su computadora portátil. Mientras Dylan comenzaba a hacer clic en su computadora portátil, Janice se sentó en la sala de estar. Su mente daba vueltas con sus propios relatos de dolor. Anhelaba desahogar su corazón ante este extraño, que había compartido su dolor más profundo con ella. Pero las palabras quedaron atascadas en su garganta. Haciendo acopio de valor, se levantó y caminó hacia Dylan. «¿Dylan?». Ella comenzó, su voz temblaba ligeramente. «No quiero que pienses menos de mí por dejar entrar a un extraño en mi casa. Es solo. ¿Mi esposo? Bueno, apenas sé cómo decirlo. Hoy se fue de vacaciones con su amante». Los dedos de Dylan se congelaron sobre el teclado y se giró para mirarla. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿En realidad? ¿Eso pasó? Ella asintió y compartió una breve descripción de su situación. Dylan sacudió la cabeza con incredulidad. «Pensé que este tipo de cosas solo pasaban en las películas». «Lamento escuchar eso». «Entonces, ¿cuál es tu próximo paso?». Ella suspiró profundamente antes de responder. «Voy a solicitar el divorcio, pero». «¿Pero qué?». Dylan la instó a continuar. «Simplemente no estoy seguro». Él. «Puede que no esté de acuerdo con la idea». Dylan hizo una pausa, frunció el ceño antes de soltar una suave risa. «Espera, déjame aclarar esto. Su marido está vagando con su amante. ¿Y te preocupa que a él no le guste la idea del divorcio?». Lo absurdo de la situación era evidente, pero no resultaba divertido. Cuando Dylan miró a Janice a los ojos, vio una pizca de miedo mezclándose con la confusión. Esta mujer amable e inocente, tan hermosa en su sencillez. Estaba atrapado en un torbellino de confusión emocional.
¿Le tienes miedo? Preguntó gentilmente. No sé. Hemos estado juntos durante 5 años y ahora simplemente no sé qué hacer. Dylan asintió con simpatía. Adelante, descansa un poco, Janice. Descubriremos algo juntos. Dylan volvió a negar con la cabeza y volvió a mirar la pantalla de la computadora. Agotada, Janice decidió tumbarse en el sofá. A la mañana siguiente la despertó el sonido del despertador. Mientras caminaba hacia la sala, se dio cuenta de que Dylan se había ido. Había dejado una nota en la mesa auxiliar. Gracias. Hasta que nos volvamos a ver. De repente, la casa se sintió demasiado silenciosa. Janice fue golpeada por una ola de inesperada soledad. Era como si hubiera perdido algo precioso. Entró arrastrando los pies a la cocina para prepararse un café. Las 2 semanas siguientes transcurrieron de forma borrosa. Janice se dedicó de lleno a su trabajo y se quedó hasta altas horas de la noche. Solo para poder regresar a casa exhausta y quedarse dormida inmediatamente. 3 días después de la partida de Sean, Janice reunió todo su coraje. Y comenzó el proceso de divorcio. Metódicamente, ella empacó todas sus pertenencias, incluida la bata que Dylan había usado después de la ducha. Ahora, todo lo que tenía que hacer era entregar los papeles del divorcio, devolverle sus posesiones y borrarlo de su vida. También cambió las cerraduras de la casa, solo por si acaso. Esta casa era su santuario, un lugar que había heredado de sus padres. Era lo único que sin duda era suyo. Y, sin embargo, sentía una creciente inquietud pensando que tal vez tendría que luchar para conservarlo. Por extraño que parezca, sus pensamientos se centraban más en Dylan que en Sean. Dylan, que había aparecido en su vida como un extraño sin hogar, solo para revelarse como una persona completamente diferente. Janice esperaba quedar devastada por la traición de su marido. Pero su corazón permaneció tranquilo. En cambio, sintió una sensación de alivio. Al menos ya no vivía en la ignorancia, engañada por un hombre que creía conocer. A menudo sucede que todos los demás saben de la traición. Y las esposas son las últimas en enterarse. Puede hacer que parezcan tontos a los ojos de los demás. El humor de Janice no hizo más que mejorar con su nueva libertad. Ya se imaginaba preparando una ensalada y viendo una película romántica, disfrutando de una velada tranquila en casa. Una tarde, después del trabajo, sus tranquilos días se vieron interrumpidos. Mientras se acercaba a la casa, vio a Sean paseando cerca de la entrada de la casa. Probablemente frío por el frío. Ella recordó haber bloqueado su número en su teléfono. Y sintió un pequeño estallido de alegría por no haber podido interrumpirla el día anterior. Janice, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué le hiciste a la cerradura? ¿Y qué pasa con mi teléfono? ¿Por qué tengo que congelarme aquí? Preguntó Sean. Janice lo miró con calma, con una leve sonrisa adornando sus labios mientras hablaba. Cambié la cerradura, Sean, y bloqueé tu número. Su sorpresa fue evidente, pero duró poco. ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién crees que eres? Entrega las llaves ahora y darás un paseo de 3 horas en el frío. Mira cómo te gusta. Janice buscó tranquilamente en su bolso, lo que hizo que Sean sonriera de satisfacción. Se dio cuenta con un sobresalto de lo acostumbrada que se había acostumbrado a sus tácticas de intimidación. Y con qué frecuencia lo había dejado pasar en el pasado. Sin embargo, en lugar de llaves, mostró un documento. Toma, estos son los papeles del divorcio. Sean tomó los papeles sin pensar.
¿Quién está divorciado?, preguntó, desconcertado. Oh, Sean, sé que no fuiste solo a las Bahamas. Te vi con ella. Puedes recoger tus pertenencias cualquier día, pero no hoy. Hoy no quiero verte. Respiró unas cuantas veces y cuando todo se dio cuenta, sorprendentemente habló con bastante confianza. ¿Bien adivina qué? Eres una rata por seguirme así. Las buenas esposas cierran los ojos ante tales cosas para salvar el matrimonio. Y elegiste el camino difícil. Soy un hombre joven y guapo. Soy interesante y las mujeres se me acercan. Janice lo interrumpió. Bueno, entonces no tendrás que pasar la noche en la calle. Ella habló mientras miraba el camino de entrada. Nunca había visto coches así en su barrio. Un convoy de 3 grandes todoterrenos entró silenciosamente y se detuvo. En ese momento, Sean le tomó la mano. ¿Vas a hacer lo que te digo? ¿Pensaste que podrías dejarme así? Bueno, estabas equivocado. Voy a hacerte la vida miserable. Dame las llaves, ahora. Levantó la otra mano para golpear a Janice. Cerró los ojos y, al momento siguiente, se dio cuenta de que ya nadie sostenía su mano. Janice, ¿estás bien? Ella abrió los ojos. No podría ser. Era la voz de Dylan. Él estaba parado frente a ella, frotándose el puño. Detrás de él, Sean luchaba en la nieve. Mientras que unos cuantos tipos fuertes se interponían entre Dylan y Sean. Janice sonrió. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Me preocupaba no llegar a tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas más de esas deliciosas comidas?, preguntó Dylan, con una sonrisa iluminando sus ojos. Janice asintió y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Evidentemente, toda la tensión y el estrés reprimidos. Finalmente había encontrado una liberación. Enterró su rostro en el pecho de Dylan, manchando su costoso abrigo con lágrimas. Él le dio unas suaves palmaditas en la espalda y dijo en voz baja: Oye, está bien. Todo está bien ahora. Sean, que estaba luchando por volver a ponerse de pie, fue un mero espectador en este emotivo reencuentro. Su arrogancia anterior fue reemplazada por una expresión de asombro y sorpresa. La llegada de Dylan no solo salvó a Janice de la amenaza inmediata que representaba a Sean, pero también marcó un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en que finalmente dejó atrás su pasado y dio el primer paso hacia una vida nueva y potencialmente más feliz. En cuanto a Sean, vio cómo todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Sus amenazas cayeron en oídos sordos. Y la comprensión de la pérdida de Janice comenzó a asimilarse. Cómodamente ubicado frente al televisor, Janice se ocupó preparando un poco de té fresco. Cuando Dylan comenzó a revelar otra parte de su vida, que él no había compartido previamente con ella. Las palabras que ella le había impartido sobre dejar atrás el pasado y seguir adelante había tocado una fibra sensible en su interior. Ella, sin saberlo, lo había guiado hacia un nuevo sentido de propósito y resiliencia. Una vez más emprendiendo el camino de la profesionalidad, Dylan volvió a su trabajo anterior. Para alegría y alivio de sus amigos y colegas que habían echado de menos su presencia. Como agente del servicio secreto, desempeñó un papel único y fundamental. Su primera orden del día a su regreso era garantizar la seguridad de Janice, estableciendo un destacamento protector para velar por ella. Me sacaste del abismo, Janice. Él admitió. No podría simplemente pasar por alto la amabilidad que me has mostrado.
Janice lo miró con incredulidad. ¿Servicio secreto, eh? Repitió, tratando de comprender la información. Dylan asintió y sorbió su té. Sí, llevo años trabajando allí. Cuando perdí a mi familia, también me perdí a mí mismo. Dejé todo atrás y me dirigí hacia un lugar oscuro. Ni siquiera me atreví a acercarme a mis colegas. Pero tú, me recordaste que vale la pena vivir la vida. Que es posible empezar de nuevo incluso cuando parece que el mundo se ha acabado. Janice guardó silencio, atónita. Una multitud de emociones brillaron en sus ojos. Sorpresa, confusión, aprecio y algo más que Dylan no pudo identificar. Después de un momento, logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias por todo. El tranquilo silencio que ahora envolvía la casa de Janice fue un marcado contraste con la agitación que había tenido lugar apenas una hora antes. Los acontecimientos se habían desarrollado tan rápidamente que Janice todavía se estaba recuperando de ellos. Dylan se había marchado sin hacer ninguna promesa, sin darle ninguna pista sobre su próximo curso de acción. Él simplemente le dio las gracias y se fue. Sorprendentemente, a pesar de los actos de Sean, Dylan había logrado encontrar un lado positivo. En un tono rebosante de sarcasmo, agradeció a Sean sus indiscreciones. Si no hubiera sido por la aventura de Sean, Dylan nunca se habría cruzado con Janice. Expresó su agradecimiento por este encuentro inesperado pero significativo, agregando otra capa de complejidad a los eventos del día. Pasaron 2 días llenos de trabajo rutinario y noches tranquilas en casa. La montaña rusa de emociones de hace un par de días había comenzado a disminuir, dejando a Janice con una inusual sensación de tranquilidad mezclada con curiosidad sobre lo que deparaba el futuro. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Janice regresaba a casa. Mientras caminaba por la ruta familiar, vio una figura que hizo que su corazón se acelerara. Allí, a poca distancia de la puerta de entrada, era Dylan. Se mantuvo erguido a la suave luz del atardecer. Su silueta proyecta una larga sombra sobre el pavimento. Él estaba mirando en su dirección, una sonrisa iluminando su rostro. En sus manos sostenía un ramo de flores. Sus colores vibrantes contrastan marcadamente con la luz tenue del día. Su apariencia era significativamente diferente a la de su último encuentro. Estaba bien arreglado y vestido pulcramente, muy lejos del hombre desaliñado que había conocido por primera vez. Sus ojos, una vez atormentados por la desesperación, ahora brillaban con esperanza y lo que parecía felicidad. En ese momento, Janice recordó las palabras del padre de su exmarido.